¿Y qué coño? Yo creo que empezamos ya, ¿eh? Aquí está Ingrata Berman, Maite. Pues Maite, me gustaría que te presentara y luego ya contamos cómo nos conocimos y eso que es bastante guay. Qué gracioso. Pues nada, yo me llamo Maite Gómez, se me conoce en redes por Ingrata Berman, que es mi nombre de drag queen hipotético, que la gente no suele saber y no lo suelo decir, pero es verdad que fue una tarde viendo RuPaul Drag Race con mi hermana y una amiga, que es mi nombre como de, bueno, Innan Berman, que mi director de cine favorito, pero que es bastante pesado y triste. Pues nada, pues le dimos una vuelta de tuerca, ¿no? Porque Ingrata así como que suena también, pues muy sassy, ¿no? Como todas las drags que tienen. Bueno, eso de los nombres de las drags es para hacer otro Twitch entero sobre eso porque es Sí, una sí, pero... maravilla. Y nada, yo me dedico a la creación digital, ahora mismo estoy con el 3D y bueno, tiene un prisma muy de activismo feminista interseccional, ¿no? Con todo el tema comunidad LGTBI, trans, personas racializadas, antisenofobia, entonces estamos ahí todos en la misma lucha, los mismos cuerpos, todos luchando por lo mismo que es liberarnos de la mirada del hombre blanco. Así que nada, vamos a hacer un poquito de política y jugar y Sí, juego. sí. A Maite le dieron una beca en Chicago, vamos, que Maite es mucha Maite, ¿vale? Bueno, de Chicago a Chiclana, que A por lo menos empieza Chiclana, igual, porque que ahora sí con que el COVID sí, sí, por tema de no, COVID por se tuvo que volver, gracias por, por una parte, porque la tenemos más cerca. Y Maite y yo nos conocimos en una semana que se organizaba un premio en la Universidad de Córdoba y audiovisual, de creación audiovisual, y había como varias categorías. Yo presenté junto con otra compañera de clase un corto de videoarte, ella presentó otro de forma individual y fuimos seleccionados y coincidimos allí sin conocernos ni nada y estuvimos conviviendo pues una semana. Y al cabo de los años yo hice un documental para mi trabajo de fin de grado y lo enseñé a varios amigos y tal y no sé qué. Entonces un día creo que te llegó alguien, ¿no? Recomendándote el el documental, ¿no? documental en el Botánico, Geray Blanfeld Sí. me llegó y dice, tienes que ver este documental, increíble, no sé qué, tal. Y luego a los pocos días estábamos en casa de la maravillosa rotulista española, Madame Letters, Madame Letters, el que está aquí presente. mejor rotulista del mundo, pero conocida en España por ahora. Sí, sí. Y nada, y fue otra vez como una conexión, en plan, me acaban de decir hace 2 días, me han recomendado tu documental, empezamos a hacer conexiones y nada, la hiperconectividad en el mundo falsamente globalizado, nos conocemos todos. Sí, sí. Así que fue muy bonito. Y desde entonces, nada, pues nos vemos cuando podemos. Bueno, y entonces Maite un día descubrió a través de Eli que yo roleaba con el GTA Roleplay y tal, y que tenía un personaje que era transgénero. Entonces ella, que está muy metida en la movida, y además que le atrae mucho este tipo de... Coño, por el tema virtual y, ¿no? Un poco la performance, los personajes y tal en mundos así un poco más virtuales, pues le llamó mucho la atención. Y aquí estamos, hemos llegado a la conclusión de que había que hacer una tertulia hablando de estos temillas porque hay mucha gente que no está familiarizada con el roleplay y que podía ser muy interesante acercarle ese mundo a esta gente. Ayer tuve una ponencia en Matadero Madrid, era, ¿no? De Sí, forma en virtual. Maca, en el máster de comunicación arquitectónica, algo así. Pues muy bien, la presentación iba sobre el cuerpo en espacios virtuales como herramienta política, más bien las posibilidades políticas del cuerpo. Bueno, en fin, nomenclaturas, ¿no? Pero bueno, como sobre todo hay un montón de artistas de 3D y luego gente que no es artista, pero que algunos hacen roleplay, otros hackean también, como por ejemplo ha pasado el hackeo, que no solo se entienda como capucha, Matrix, no sé qué, en plan me meto en el servidor del Banco Nacional de España o algo así, ¿no? Claro. Sino que también hackear es darle un uso inesperado a una herramienta. Entonces, por ejemplo, en la cuarentena lo hemos visto mucho de cómo no se podían hacer manifestaciones, la gente hacía manifestaciones en el Animal Crossing, que hicieron una de las manifestaciones de Hong Kong y la otra fue Black Lives Matter. Hicieron o sea, como a ellos se manifestaron, ¿no? Y lo de Hong Kong tuvo bastante relevancia hasta el punto que China les baneó a Animal Crossing, no lo podían vender ni online ni en tiendas, ¿no? Buah. Entonces está muy guay como
se puede tener una segunda vida, que solamente, o sea, viene ya, pues yo creo que desde internet, desde los chats, desde todo el net art y este tema, pero también que se puso muy de moda en los 2000, de 2008, 2010 con Second Life, que era el roleplay este, pero que era el servidor, era en plan una ciudad, tú podías construirte tu ciudad, hay muchos artistas que han trabajado con eso y la posibilidad bueno, de crear una realidad paralela, ¿no? Por ejemplo, en Second Life fue una cosa súper bonita, que era gente que tenía algún tipo de discapacidad motora, podía, pues tenían un grupo y hacían excursiones dentro del Second Life, iban a museos y a exposiciones que se montaban dentro de Second Life, y la gente podía elegir si se seguía representando como una persona con una discapacidad o con la necesidad de una herramienta externa, ¿no? Como una muleta o una silla de ruedas, o si querían representarse de otra manera. Entonces yo creo que es muy interesante, y en la ponencia mencioné el trabajo de José, porque yo cuando me lo contó Eli, ¿no? Todo el tema del roleo de Stacey Chen, yo aluciné, ¿no? Y creo que es una posibilidad muy bonita también para que lo sepa gente que está buscando su identidad y también formas de liberarla, que tengan acceso a estas herramientas, ¿no? O a pensar narrativamente sobre su identidad. Sí, porque además yo creo que el roleplay te permite ocupar espacios que no puedes ocupar en lo que viene siendo tu vida diaria, y también es un espacio para la experimentación ya tanto, no tanto personal, sino también social un poco, ¿no? Que siempre va de la mano. Por eso, porque te permite crear situaciones que a lo mejor no se darían por casuística en la vida real. También el hecho de crearte un personaje que está alejado de ti también te permite pues empatizar, ¿no? Con a lo mejor un segmento de población, como yo por ejemplo con la Stacy, que es una persona transgénero, pues a lo mejor me permite acercarme en cierto modo, aunque sea de forma virtual, a la realidad que puede sufrir o en la cual se puede desenvolver una persona, ¿no? Con esa idiosincrasia, ¿no? Entonces, Claro. que fue un poco por lo que yo me hice el personaje de la Stacy. Tenía la posibilidad de hacerme un personaje cis, hombre, heterosexual o homosexual, lo que fuera, ¿no? Pero dentro de los cánones normativos, ¿no? Y desarrollar una historia igualmente, pero dentro de unos límites seguros, entre comillas, ¿no? Que generalmente están aceptados, ¿no? Y que no iban a generar ningún tipo de polémica, pero yo decidí crearme a la Stacy por un poco también acercarme a eso, ¿sabes? Y ver cómo se podía comportar y cómo se podía relacionar un personaje trans en un servidor, y en un juego, como ya comentamos ayer, que bueno, que no hay animaciones femeninas para fumarse un porro, por ejemplo. Es decir, la animación de fumarte un porro no existe para las mujeres. O la de controlar el tráfico, por ejemplo, ¿no? Son animaciones que son exclusivamente de hombres, ¿no? Y por aquí por el chat me comentan, por ejemplo, que a mí el rol me ha ayudado muchísimo porque me daba vergüenza hablar con gente que no conocía. Entonces al final te Claro. permite abrir eso, te permite abrirte a ti como persona, aunque sea a través de un personaje. Al final estás socializando, aunque sea de manera Claro. virtual a través de un ordenador, ¿no? Que parece que si Claro. estás en el ordenador estás como excluido de la sociedad, como que no quieres tal, pero realmente estableces lazos con las personas. A mí, por ejemplo, me ha pasado que yo no conocía a nadie y yo ahora tengo relación muy buena con gente con la que roleo y de la cual me alegro de haber conocido, ¿sabes? Porque también te aportan cosas muy buenas, ¿no? Al final se crea como una comunidad en la que todo el mundo está para lo mismo, que en este caso es rolear, y a Sí. través de ese interés común pues se abren otras relaciones que son impensables en tu día a día, ¿no? A través de otro tipo de redes, ¿no? O sea, hablando de espacios políticos, y también lo comentaba ayer en la ponencia, ¿no? Como que yo creo que un espacio político o un movimiento político no es solo ideología o partidismo, ¿no? Es decir, que la política al final también es relacionarse con las personas, vivir tú y respetar la vida de los otros y poder relacionarse en paralelo, ¿no? Y sin agresiones. Y creo que el hecho, o sea, ya más allá de que, por ejemplo, Stacey Chen pueda ser un personaje político porque es una mujer transgénero dentro de un juego como el GTA, que es, vamos, masculino en la raíz, ¿no? Que es como la masculinidad absoluta, hombres jugando al GTA de que tienen Sí, 16 años violando putas, así, ¿no? básicamente. Trabajadoras sexuales, perdón. Entonces, como que dentro de ese juego es súper político, pero es que aparte yo creo que todo el netar y toda la cultura de lo virtual como que ha permitido que la gente conecte, que Internet a lo mejor por cómo está construida los algoritmos, la tecnología, ¿no? O las mismas redes sociales que a veces son súper alienantes, como que no te dejan realmente crear lazos afectivos, ¿no? Entonces a mí me parece que es un juego de rol en el que tú estás dentro de Internet, que a lo mejor lo que hace
no porque la tecnología sea mala, sino porque lo hemos programado con nuestros errores también, ¿no? Y a veces nos aleja de las personas la misma tecnología que se supone que nos va a unir, pues usarla como más humano, ¿no? Yo creo que a lo mejor todo esto que comentas del roleplay, luego que excede, ¿no? La pantalla y que tiene relaciones con las personas que rolean, pues súper político, empezando por ahí. Luego ya el personaje de Stacy es otro tema, ¿no? Sí. ¿Y por qué el GTA? O sea, ¿cómo empieza? ¿Por qué justamente el GTA? ¿Por esta cosa de hackear un juego ultramasculino o en qué momento decide y cómo Pues empezar ahí? bueno, yo creo que como todo el mundo la cuarentena pues supuso como un tiempo para pensar y o no, ¿no? Pero en mi caso fue como quiero meterme en cosas diferentes, ¿no? Tú sabes que yo siempre estoy buscando nuevas cosas, de hecho soy bastante culo inquieto y eso también es un defecto porque al final cometo el error de a veces no terminar nada, ¿no? Por ese tema de la experimentación y de ver dónde me lleva un poco la creación. Pero me parecía muy interesante a nivel de... En primer lugar lo vi como un enfoque educativo, ¿no? Estuve estudiando el máster de profesorado y tal, ¿no? Y una de las metodologías activas que se empleaban en los procesos de enseñanza y aprendizaje era el roleplay. Entonces fue como se abrió una puerta un poco misteriosa, ¿no? Porque no conocía, sí que lo conocía, pero no que se podía aplicar a nivel educativo, ¿no? Sí, Entonces empecé con el tema para mi proyecto de final de máster con la gamificación, ¿no? Con la creación de una página web basada en el juego y un poco para eso, para alcanzar los objetivos y los resultados de aprendizaje y tal, educativo, pero con una metodología un poco más motivadora, diría yo, ¿no? Porque el juego siempre, todo el mundo hemos jugado, a todo el mundo nos gusta jugar, sea un juego u otro, y es como una forma muy, como digo, motivadora para acercar la educación y para aprender, ¿no? Cuando terminé el proyecto vi que otras posibilidades había, ¿no? Pues eso, me hice usuario de Twitch porque en primer lugar quería dar conciertos en Twitch, ¿no? Y tal. ¿Qué pasa? No tenía los medios tecnológicos adecuados para hacerlo durante la pandemia. Em, y cuando terminó pues ya me equipé de todo para eso. En primer lugar fue por la música, pero luego descubrí el GTA. Ya lo sabía que existía, pero no sabía que existía el GTA Roleplay. Que creo que me lo dijo Sebas, me comentó un poco del tema del GTA y fue el que me abrió un poco el sí. mundo, ¿no? Porque él jugaba al GTA Online y luego me dijo, pues también hay la opción de roleplay, no sé qué. Entonces empecé a investigar, que es un mundo totalmente paralelo, ¿sabes? Entonces lo empecé a enfocar desde un tema, desde un punto de vista más educacional, ¿no? De cómo puedo... Me dice el Sebas que es que en el LoL no iba a llegar muy lejos. Eh, ¿Cómo podía enfocarlo educativamente, ¿no? Y cómo en mi especialidad, que es la imagen y el sonido, podría acercar el roleplay desde un punto de vista educativo para que mis alumnos futuros pudieran aprender conceptos del audiovisual y tal a través del roleplay, ¿no? Porque creo que es una metodología muy buena para la formación profesional a nivel de adquirir competencia y saber hacer, ¿sabes? Al final se Ujú. aprende también haciendo, ¿no? Y el roleplay creo que es una manera muy viable de eso, de meterte en el rol, en un rol particular para aprenderlo, ¿no? Como ponerte en la Claro. piel de un técnico de sonido para realmente no teorizar sobre lo que es el técnico de sonido, sino aprender haciendo, ¿no? Ujú. Em, entonces me metí por eso. Luego ya lo del tema del transgénero y no fue ya más a nivel narrativo, ¿no? Porque me parece también una herramienta y para creación de personajes a nivel ya cinematográfico y sobre todo para la creación audiovisual, ¿no? Como un poco el caldo de cultivo conceptual para futuras historias, ¿no? Porque Claro. permite ver muy bien cómo puedes crear una historia desde cero, la psicología de tu personaje, cómo puede comportarse tu personaje diariamente y qué consecuencias, tanto positivas como negativas, puede tener las acciones, ¿no? Y los pensamientos de tu personaje en el desenvolvimiento de su historia, ¿no? Continua y diaria. Ujú. Entonces me parecía muy interesante el GTA. Luego ya me vi, pues eso, típicos youtubers y tal que hacen stream y dije, pues mira, voy a ir a ello, ¿no? Al principio con bastante miedo y respeto, ¿no? Porque cuando entras en un tema, pues que desconoces, ¿no? Y entonces luego ya Claro. fui metiéndome más y vi que realmente es un mundo paralelo en el que incluso tienes que hacer exámenes para... Y la gente se motiva a estudiar para esos exámenes. Entonces, si la gente se motiva para estudiar para esos exámenes, es porque es muy atractivo a nivel... Ujú. Entonces, me gustaría llevar esa motivación al aula. Y que un examen, por ejemplo, en un ámbito educativo, ¿no? De un instituto, de lo que sea,
que normalmente se ve más como una cruz que como algo positivo, ¿no? De adquisición de tus competencias y todo, se vea como algo más, sí, positivo en general, ¿no? Sí, algo más. Sí, es lo que dice la gamificación, ¿no? Que ese concepto, para la gente que no esté escuchando o que acabe de llegar y no lo conozca mucho, es una tendencia que hay ahora de casi todas las aplicaciones, ¿no? Que también se estudia a nivel de psicología y de docencia, de convertir cualquier acción en un juego. Esto tiene cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Tinder o en algunas aplicaciones de búsqueda de piso también, que al final han copiado también a Tinder, parece como un juego, ¿no? Es como te dan match, hay como un refuerzo, hay cosas negativas y positivas, ¿no? Pero hay como un sistema de puntos, aunque sean de alguna manera, ¿no? O de acumulación, tiene como esa especie de estética, ¿no? Lo que pasa que, bueno, se puede usar para cosas un poco más negativas, como quizá convertir relaciones sociales en un juego o en algo como más juego entendido desde lo vacío, ¿no? No desde lo pleno que puede ser un juego, pero también se puede, yo creo que da en casos como la educación, ¿no? En el que yo qué sé, yo tengo una hermana de 17 años y la verdad que ella se pone a veces a estudiar y no encuentra la motivación porque tampoco hay una práctica, no ve lo que ella está aprendiendo, desenvolverse, ¿no? Y sabes cómo eso tiene una aplicación, es todo muy abstracto y muy en la cabeza. Entonces me parece súper interesante, ¿no? Como esa idea de poder hacer un examen, que dentro del roleplay ya se ve que hay gente que estudia para poder mantener su personaje y su historia, y creo que eso a los alumnos, pues además en un entorno que conocen y para el que son nativos, ¿no? Porque ya han nacido con esa herramienta, pues súper positivo. Y esto sí que me gustaría que lo explicase un poco más, cómo se entra al juego. Es decir, todo este tema de los exámenes, no sé si es desde el primer momento, o sea, cuando tú entras al roleplay, ¿tú tienes algún tipo de formulario, alguna cosa que presentar, o cómo te aceptan dentro del servidor? Parte del GTA, del juego en sí, ¿no? Del GTA. Luego Uh-huh. hay una aplicación externa que han desarrollado, ¿no? Que se llama 5M, que es como un directorio de servidores, ¿no? Que da soporte a todo el motor interno que tiene este tipo de tal. Tú particularmente puedes crear un servidor en base, pues, a todos los mapeados del GTA normal. Uh-huh. Y ahí se diferencian dos tipos de servidores. Uno sería sin whitelist, que se conoce, y otro con whitelist. Los que no tienen whitelist son libres. Tú puedes entrar sin hacer ningún tipo de prueba, y es un poco anárquico. Tiene sus normas, Vale. sus servidores de Discord para comentar con sus administradores, porque al final lo abre una persona que se encarga de mantenerlo y todo el tema. Y luego hay otros que se conoce como rol serio, ya que sí que te piden un examen con un poco que cuentes tu personaje, y a lo mejor tiene mínimo de edad y tienes que pasar una serie de conocimientos previos de rol para poder entrar, ¿no? Porque Uh-huh. se intenta que sea un rol serio. Em, Me ha comentado antes Madame Letters, nuestra amiguita Ellie, que hable del bullying que le hacían a Stacy, ¿vale? El riesgo que se corre en servidores sin whitelist es que, como no se toma el rol serio, la gente lo confunde con el GTA Online, que es un poco anárquico, ¿no? Y tú puedes ir tirando tiros a diestro y siniestro, sin rolear, sin tener en cuenta tu personaje. Es un poco lo que le pasó a la Stacy, que imagínate en un servidor sin whitelist, donde a cada dos pasos que dabas te estaban atropellando. Porque no olvidemos que uno de los principios básicos del rol es que tienes que valorar tu vida, ¿no? Y que tienes que omitir que es un juego, y actuar, tu personaje tiene que actuar omitiendo que es un juego. Es decir, no puedes saltar desde un edificio de 3 plantas y pensar que a tu personaje no le va a pasar nada, ¿no? Así como tampoco podéis ir por la calle a 200 km por hora en mitad de la ciudad y pensar que nadie te está viendo, ¿no? Aunque no haya jugadores físicos, ¿no? Siempre el entorno Uh-huh. se tiene en cuenta, en el sentido de, si tú vas a hacer un atraco, tienes que tener en cuenta que hay vecinos que te están mirando, ¿no? Y pueden llamar a la policía. Entonces, en los servidores sin Wiley es un poco más anárquico, en el sentido de no se tienen en cuenta a veces estas normas, y aunque siempre hay administradores que echan a gente, ¿no? Por anti-roll. En el caso de la Stacy, el hecho de que sea una personaje transgénero en este tipo de servidor, pues sufrió un bullying de la hostia. En el sentido de que a cada paso que habla, en el momento en que yo abría la boca como Stacy, pues ya me decían travesti, me mataban, me pegaban, y todo era negativo. No era 100% así siempre. Siempre había, sobre todo, personajes femeninos, de chicas, chicas,
que sí que entendían el personaje de la Stacy y sí que la defendían. También había muchos masculinos que lo hacían. Y también un punto así muy, muy curioso fue que en el momento en que la Stacy cantó una canción, ya empezaron a cogerle respeto, ¿no? Entonces yo hice una cover un día y es como que la Stacy empezó a tener amigos a través de esa expresión musical. Entonces, me parece muy interesante también el hecho, ese punto, ¿sabes? Que la Stacy no tenía amigos hasta que la escucharon cantar y le gustaron le gustó a la gente cómo cantaba y ya pudo establecer lazos más profundos con la... Ya la gente le empezaba a tener cariño al personaje, ¿no? Sí. Pero eso también es bastante curioso, ¿no? Porque en realidad puede evidenciar una realidad que sufren muchas personas transexuales que tienen que hacer algo para ser aceptado. Es decir, tienes que ser artista, tienes que cantar, tienes que ser la Veneno, ¿no? Que es como una showwoman ahí en todo su... Si eres una persona transexual normal y corriente que vive su vida, es como que no te has ganado, ¿sabes? Tienes que hacer algún tipo de espectáculo, Sí, si no, no se te acepta, ¿no? Y eso es bastante curioso como también lo vemos en la vida real, ¿no? Que sí, las sí. personas que viven su día a día como personas trans se enfrentan con los problemas de la burocracia porque no eres una estrella, no eres una persona con Claro, relevancia social, eres una persona normal y corriente, una mujer o un hombre trans normal y corriente, y para cambiarte el nombre del DNI pues te piden la vida, ¿no? Y encima te hacen bullying burocrático o te hacen acoso burocrático. efectivamente. Nos comentan por el chat, súper interesante todo lo que estáis comentando, muchas gracias. Te voy leyendo, ¿vale? Eli dice, y daban por hecho que era prostituta. Que eso es otra realidad bastante fuerte. El hecho de que ya seas transgénero te convierte en prostituta, ¿no? Y también me resultaba curioso como teniendo un cuerpo de mujer, porque el personaje a la hora de la caracterización pues tenés que elegir entre mujer y hombre, obviamente. Eso ya. En el GTA no se puede pedir más. Como teniendo aspecto físico de mujer, solo por el tema de la voz, ya, ya me decían travesti. O sea, tampoco se daba por hecho que una voz más masculina, entre comillas, ¿no? O más grave, ¿no? Eh, pudiera ser de mujer, perfectamente. Porque luego había otro personaje que era... Selina, no. Otro personaje de una chica que tenía una voz grave también. Pero ella era, en la vida real, es mujer. Pues también la trataban como travesti, por el hecho de tener una voz más grave. ¿Entiendes? Claro. El estereotipo de la voz, ¿no? Que como que se asocia siempre una gravedad de la voz a lo masculino, ¿no? Que las Claro, mujeres tienen que ser la dulzura, ¿no? De la voz, los tonos como muy agudos. efectivamente. Mira, Interesante. Maru se ha unido, interesante bebé, esto me está resultando interesante, esto mismo lo decían en mi instituto y pasaba de todo. Eh, esto me está interesando. Pues Me está interesando en gerundio. Me encanta decir, me sí, sí, sigue interesando, sí, me sí. encanta. Oye, una cosa que quería comentarte, porque es que cuando estabas diciendo todo el tema del GTA, de los servidores libres, que es la anarquía, ¿no? En plan, todo el mundo decía que con el coche, a fumar porro, a violar, a matar. Como que pensábamos en una serie que es de HBO, pero que vino una película de los 70, creo que es la de Westworld, que era un parque de atracciones hecho de robots con forma androide, en la que tú pagabas para hacer lo que tú quisieras, ¿no? Y estaba inspirado en el lejano oeste, ¿no? Y entonces, pues, tú podías ir allí solo con tu familia, hacer unas vacaciones de rancho, montar a caballo y pelear con los indios, que, bueno, soy racista de por sí, pero bueno, en fin, familia blanca, clase media. O podías ir allí, pues, a violar, a matar, y como no había consecuencias, ¿no? Tú esto en los servidores libres lo has vivido mucho, que la gente al no tener consecuencias reales, da Claro, igual, claro, sí, todo. sí. Es decir, tú por la calle no vas dándole hostia a la gente. O sea, tú no sales a la puerta de la calle, de tu casa y te le pegas una hostia al primero que pasa. Ya te Claro. digo que esto pasa a los servidores que no tienen, y no en todo, ¿eh? Porque luego también habrá de todo, ¿no? Pero te hablo desde mi experiencia, ¿no? No sales a la calle y ves a alguien que aparentemente pues no es cisgénero, ¿no? Y tú no te acercas y le pegas, aunque hay gente que sí, ¿no? Pero no se ve con tanta frecuencia o sea, en un roleplay, pues se ve mucho, ¿sabes? Ujú. Entonces yo a lo mejor pienso que igual esa gente, pues, querría hacerlo por la calle. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es que eso es Pero el hecho de que eso es no lo te estén preocupante. viendo y no se sepa tu identidad real y sepas que no haya unas consecuencias directas, pues te incita a hacerlo, ¿no? Entonces un Ujú. poco, yo creo que también destapa un poco la esencia humana, ¿no? O sea, lo que te mueve a ti por dentro, ¿no?
porque si ya te has planteado, sabiendo que es un juego, ¿no? Pero te has planteado pegar, sabiendo que hay una persona detrás de ese personaje, ¿no? A la cual pues le pueda hacer daño, ¿no? Yo tengo 28 años y obviamente no me... Que incluso me llegó a afectar durante un tiempo, en el sentido de, coño, si al final lo único que recibe es un feedback negativo, aunque sea virtualmente y a través de un personaje, eso tiene un calado personal también, ¿no? Es como, Claro. wow, pero sobre todo de flipar por la gente, ¿no? De cómo coño te comportas así, aunque sea un servidor de roleplay, ¿no? Ujú. Em, No, yo lo veo súper interesante porque con esto que hablamos también de la docencia, ¿no? Y de entrarle a la gente joven, a veces también son nuestros canales de difusión, pero digo a gente que lo vive desde que tiene 13 años, ¿no? Que para ellos ya la vida es Twitch, es jugar y servidores y conocen todas estas cosas, ¿no? Pero que creo que sería interesante, por ejemplo, a nivel de docencia poner a chavales de 16 años a ser una mujer con voz de hombre en un servidor libre a ver qué es lo que pasaría, ¿no? Porque creo que eso es lo bonito que tienen los videojuegos y desde o desde jugar a los videojuegos desde el rol, ¿no? Como tú comentas, ¿no? Que es darle otro uso a un videojuego que en su esencia a lo mejor era la violencia y ese tipo de no hay consecuencias, ¿no? Y la mafia, esa glamorización de la droga y la violencia. Eh, pero también hay muchos juegos que se empezaron a poner de moda en los 2000, que se llamaban los juegos como de la empatía, ¿no? Entonces eran videojuegos independientes, que era mucho como ponerte en el papel del otro. O sea, había uno que yo jugué que está chulísimo, está online y creo que se puede bajar todavía, que se llama Papers, Please, que tú eres un guarda de aduanas y tú le tienes que decir a la gente que no y por qué no entra. Es decir, tú le puedes decir a todo el mundo que sí, pero luego como al final de tu jornada laboral te mandan una carta como diciendo te han puesto una amonestación, te han quitado dinero y tu hijo necesita no sé qué y tú no tienes ese dinero, ¿no? Entonces te ponía de verdad en el con papel de todas las una cuerdas, persona, ¿no? tanto de las personas que son rechazadas en una aduana, en una frontera, como en el papel de las personas que están haciendo ese trabajo, ¿no? Y era bastante interesante cuando tú eras el que tenías que decir tú no entras, porque te pone a decir, también Claro. como que te despierta, ¿no? La xenofobia y los racismos que podemos tener como ocultos en Sí, nosotros mismos, ¿no? Y subyace. te pone a pensar sobre ello. Entonces yo creo que desde la docencia también podría ser muy interesante, ¿no? Que esta gente tan joven pues se viese acosado por ser una persona transexual o por ser una mujer o por ser, ¿no? Que creo que hace falta como esos espacios de ponerse en la piel del otro, que no es tan fácil, ¿no? Y la Sí, realidad virtual y todos los espacios mediados virtualmente creo que te dan mucho pie a eso, porque también una protección, nadie va a venir y te va a pegar de verdad, aunque claro. desgraciadamente hay gente que sufre violencia en la calle. Sí, sí. Voy a seguir leyendo chat, ¿vale? Yo siempre pienso que Sí, algún claro. día va a mejorar tanto el roleplay que acabaremos haciendo rol con gafas VR y será súper realista todo. Yo fliparía si llegara ese momento y espero vivirlo. Pero que no me peguen con la Stacy, por favor. Me da alegría y miedo a la vez. Sería interesante saber si alguien ha conectado a nivel amoroso sexual con otros personajes a través del roleplay. Yo te diría que sí. Hubo unos días que estuviste de bajona, Cari, corroboro. Sí, estuve en la mierda. ¿Sabes? Porque es lo que te digo, si solo te reciben negatividad y tú te involucras en tu personaje y al final te están dando siempre, pues te afecta, obviamente. Entonces, sí. Comenten si pasa igual en el Second Life. Yo al Second Life no he jugado, yo no sé si tú tienes una experiencia... En el Second Life yo tengo experiencia más de ver obra, pero claro, u obra de artistas, porque hay una artista china que es súper interesante, se llama Cao Fei, que es CAO y luego separado FEI, como suena. Y ella hizo en 2009 un montón de performances, que ella hacía películas, se lo comenté a José ayer cuando charlamos. Entonces ella pues se montó una china imaginaria dentro del Second Life, porque tú tienes la capacidad de montar también un escenario a nivel ciudad y urbanismo, ¿no? Y ella jugaba, pues era como una cosa sobre la virtualidad, el tiempo, ¿no? La percepción, era como unos temas bastante más abstractos, pero con un tema político de China también ahí interesante metido, como mujer china. Eh, Supongo que en el Second Life en realidad es que era como unos sim, pero a tiempo real. Es decir, yo no he vivido, no he tenido ninguna experiencia de jugar al juego, aunque siguen abiertos. Lo que pasa es que se ha pasado un poco ya el fluyo, creo, con Twitch y con todos los roleplay, los servidores que están abriendo, ya no, la gente no va tanto. Y tendría que, o sea, no sé si hay alguna persona que me esté escuchando que haya tenido una experiencia y la quiere compartir. Yo no he tenido experiencia de violencia, pero creo que era otra cosa, era más casi emocional, sexual, también conexión. Eso sí, soy consciente de que había mucho, ¿no? Que esto nos lo han preguntado en el chat. Y creo que también interesante, ¿no? Como esa capacidad de el erotismo y lo sexual de tener un avatar, ¿no? Que en realidad también pasa en la pornografía, lo que pasa que es Sí, más violento, ¿no? Porque tú ves lo que te dan, que normalmente es ultra violento, sobre todo para mujeres, personas homosexuales. Es decir, todo el que no sea un hombre es un poquito violento, ves porno. Pero también es un avatar, ¿no? Es como tú estás viendo un cuerpo y tú
te transfiere a ese cuerpo, ¿no? Y sientes por ese cuerpo. Entonces supongo que, yo creo que el Second Life iba más como jugar a una vida real, como jugar a los Sims, pero tú eras el Sim y tenías tu historia también, y tenías relaciones o tenías una familia en el Second Life, tu familia, algo en tu casa. Era interesante también. Y las películas de Kaufman están muy bien, las recomiendo, están en YouTube. Yo te quería decir, o sea, a ti, aparte de que te haya quitado, ¿no?, el roleplay en estos momentos de bajona, ¿no?, por esa agresión que estabas viviendo contra tu persona en diferido, y también por darte cuenta de la agresión que sufren las personas transexuales, ¿no?, en su vida diaria, que pueden llegar a sufrir. ¿Qué te ha permitido el roleplay, ¿no? ¿O en qué momento tú te enganchas de verdad al roleplay? ¿Para ti es como un descanso de tu vida? Es que no, o sea, como yo no, ahora mismo no he tenido la experiencia, ¿no?, de hacerlo, recuerdo jugarlo sin, pero eso no era con otras personas, ¿no?, que era como un poco un descanso de mi propia vida, pero no sé tú cómo lo vives, ¿no?, en el día a día, o qué es lo que de verdad te ha picado. Yo creo que lo que me ha picado es la comunidad realmente. El hecho de poder establecer lazos con lo que te he comentado antes, con gente que no hubieras conocido en otra esfera de la vida, ¿no? Y también porque me permite expresarme creativamente a través de, bueno, cantando y eso. Entonces algo que estoy acercándome a un público que no me puedo acercar a lo mejor desde Instagram, por ejemplo, ¿sabes? Uh-huh. Y que tiene otros gustos, otros intereses, que le gusta el juego, que forman parte de esa comunidad, ¿no?, gamer, y en la cual también me siento identificado porque siempre he estado jugando yo ¿sabes? Lo que pasa es que nunca he tenido, por X o por Y, nunca me he podido meter de pleno, ¿no? Uh-huh. Y ahora siento que tengo los recursos, que he podido hacerlo y me siento cómodo dentro. Y al final, como te digo, si la tesis no hubiera hecho ningún amigo, posiblemente no hubiera seguido roleando. O a lo mejor hubiera roleado en otro servidor. O si yo solo hubiera recibido bullying, me hubiera acabado cansando, ¿no? Pero al final el hecho de que tu personaje, con el cual lo has pasado mal en algunos momentos, ves cómo evoluciona, ves que siente el cariño de la gente, que establece otro tipo de relaciones, que la sientes que es querida o que es odiada, pero desde otro punto de vista, ¿sabes? Dentro de la misma historia, ¿no? No tanto porque sea trans o lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que eso es lo que te va enganchando. También porque la Eli también me ha visto mucho y también me servía como un espacio para que ella estuviera conmigo y yo con ella, ¿sabes? Y nos lo pasábamos muy bien y ella se lo pasaba bien conmigo, ¿no? Al principio cuando me veía solo ella, ¿no? Y me parecía también muy bonito de estar compartiendo nuestro tiempo, ¿no?, a través del roleplay, ¿sabes? Ella me decía, pues ponle esto, no sé qué, y era como una forma de estar también con gente a la que no puedo ver diariamente, ¿no?, pero a través de Twitch, ¿no? Y ahora te voy a leer una cosita que ha puesto Bullpit, ¿vale? Que es un amigo de la Stacy en el roleplay. Sí. Que también es streamer, por cierto. Nadie confiaba en mí. Ey, gracias, Carmen. Nadie. Ay, Pero yo bebé. sí confiaba en mí y he salido Bienvenida. adelante. Hola, cosas preciosas. Nos cuenta Bullpit, en mi caso conocí en el terreno del amoroso sexual, ¿vale? En mi caso conocí a una persona en rol que poco a poco fuimos cogiendo confianza y llegué a irme más de una hora en coche para conocer a esa persona fuera del rol. O sea que al Fuera del final rol. sí que abre también. ¿Tú quién eres, pedazo puta? ¿Tú quién eres? ¿De qué me conoces a mí? Gracias por el hot. También es verdad que según el rol que quieras realizar tu personaje puede ser racista o tener un carácter distinto al de la vida real. No siempre tiene que ser igual la persona que el PJ. Es decir, es cierto que tú te puedes crear un personaje y que la historia de tu personaje sea eso, que sea un auténtico hijo de puta, ¿no? Pero ya te digo yo que con la Stacy no era así, porque al final la psicología de los personajes es que era todo el mundo, es decir, no había una historia. Si la historia está justificada, si tu personaje está justificado y ves que tiene esa psicología, pues obviamente la Stacy puede rolear en consecuencia, pero si es bullying porque sí, es decir, si es caer en el insulto porque sí, no tal. También hay una parte de farmear que siempre también engancha. Sí, porque al final no termina de ser un juego. Es decir, al final tienes que conseguir dinero, puedes conseguir coches. Claro. Y también si consigas un trabajo de policía, por ejemplo, tienes que echar un mínimo de horas en roleplay. ¿Sabes? Los trabajos también necesitan... Yo, por ejemplo, la tesis en mecánica tiene que echar 7 horas semanales, mínimas.
si no te echan del Voy a trabajo. decir 7 horas al día, digo, oh my god. No, digo, ¿Sabes? Porque al final lo que se intenta es que el servidor sea un servidor activo, que haya gente, que Claro. puedas desarrollar historia, ¿no? Entonces, depende del trabajo, pues te pide unos requisitos mínimos de tiempo de roleo, ¿no? Hola, cosa preciosa, yo a ti te sigo donde haga falta, que bella eres, bebé, estoy deseando de verte otra vez. Queremos saber más de Bullpit, Salseo Bullpit. Le ha interesado mucho la Salseo historia de... Bullpit. Bueno, pues si nos quiere contar. Soy interesante, porque yo también tengo preguntas, ¿no? Como, bueno, yo también he estudiado comunicación audiovisual como José, y Sí, estamos sí, ahí en sí, la sí. imagen, ¿no? Como que de repente me imaginaba así como la conducción y a llegar a ver a una persona que solamente has conocido en el rol, ¿no? Y luego como claro, tiene que haber ahí como una barrera, no sé si tú te lo imaginas, ¿no? Si tú has conocido a alguien fuera del rol, pero en ese momento de romper el rol, ¿no? Como entrar y salir del rol, que tiene que ser curioso llegar y decir, pues yo en realidad soy esta persona y soy distinta, ¿no? O es una performance lo que yo estoy haciendo. Como que a lo mejor te puede llegar a enamorar de una persona por su personaje y donde empieza la La persona y persona y el acaba, ¿no? personaje. A ver, yo creo que todos los personajes tienen algo de tu persona. Hay que tener la mente muy fría, pero yo creo que al final siempre le pones tu impronta, ¿no? Al final es eso, tu impronta. No. Sí, Entonces hay una delgada línea en la que a veces se filtran cosas, ¿sabes? Y claro. yo creo que inconscientemente, ¿no? Al final, aunque tú estés actuando a través de un personaje, siempre es como el que escribe una novela, ¿no? Tú puedes crear un personaje, pero ese personaje ha salido de ti, ¿no? Entonces tú puedes crear su universo, pero siempre ha salido de tu imaginario ese universo, ¿no? Entonces siempre hay transferencia, ¿no? Lo de transferencia me parece un concepto muy bonito y por eso antes han hecho un comentario en el chat, ¿no? De tu personaje puede ser una persona racista y mala, ¿no? Pero es curioso porque por esta misma idea de la transferencia es como que a mí, o puede dejar, ¿no? Puede ser un personaje como vicioso, ¿no? En el juego, en plan de matar, lo que sea, ¿no? Como una persona peligrosa. Pero eso algo tiene que decir, ¿no? Porque cada uno elige sus performances. Por ejemplo, si pensamos en el arte, ¿no? Las performances que hay en el arte normalmente... yo conozco más de mujeres, pero suelen ponerse todas las mujeres como en el espacio más de ser agredidas que de agredir. Nunca he visto una performance que sea una mujer que va dando tortas por la calle a tío, ¿sabes? Que ojalá la viese porque sería muy divertida, pero claro, a ella la pone en peligro. No está en igualdad de Claro, condiciones, claro, ¿sabes? claro. En mi imaginación es muy divertida, pero en la realidad, en un roleplay, pues lo mismo, ¿no? En el GTA. Pero que tiene que haber algo ahí de transferencia, ¿no? Como que en la performance siempre hay una parte de verdad y una parte de mentira, como en los chistes, ¿no? Y en cualquier artefacto que se haga a comunicarse. Entonces me parece interesante. Y también te quería preguntar, porque creo que hay una cosa muy bonita. Estuve leyendo justo hace un par de días un texto de un hombre, creo que un hombre, que no un chique, pero un chique, que se llama Patrick Yagoda, que es un teórico de videojuegos muy guay de la Universidad de Chicago. Hace bastantes cosas chulas, yo creo que hay textos traducidos y todo. Y él decía una cosa muy bonita de los juegos de realidad aumentada, que también se podría considerar roleplay, que es que se meten en tu espacio físico. Es decir, que de alguna manera, aunque esté el ordenador y tú tengas acceso al servidor, no sea un proceso para meterte, pero que pasan a ser parte de tu vida, ¿no? Y que ahí hay una potencia porque el juego excede ser un juego y se mete en tu vida. Entonces tú te encuentras a lo mejor día a día, aparte de las horas que estás roleando, ¿no? Pero tú piensas en Stacy Chen o piensas como Stacy Chen, cómo se ha metido en tu vida. Pues se ha metido bastante, ¿eh? Te diría. Pero sobre todo a nivel de entender realidades. ¿Sabes? Como... Y luego también asocias comportamientos que ves en el GTA o en el roleplay, lo he llegado a asociar con la vida real. Y llegar a decir, coño, es que esto es puto GTA, ¿sabes? ¿No? En plan, el típico coche que pasa por mi calle a no sé cuántos kilómetros por hora con la música toda hostia, que se piensa inmune, ¿no? Digo, ¿te piensas que está en el GTA? Ya se está haciendo tarde, pero hay una cosa que me gustaría preguntarte porque tengo entendido que Stacy tiene algo muy importante este sábado. Este sábado uno de los objetivos de Stacy era cambiarse el género, ponerse un chochete. Y lo va a hacer este sábado, si todo sale bien, porque también en el roleplay se depende mucho pues eso, de la otra persona, ¿no? Entonces ya está medio hablado y tal de cambiarle, de hacer la operación de cambio de género, que era uno de los objetivos de la Stacy, ¿no? Entonces este sábado posiblemente se lleve a cabo. Y yo ya lo cómo comenté. sucede, ¿no? O sea, porque no sé si ya, claro, lo mismo lo explica la gente que te sigue todos los días, pero ¿cómo sucede la operación de cambio de género? ¿En qué consiste en el GTA? Bueno, al final tienes que rolearlo, ¿no? No hay una animación...
que te haga en el roleplay todo lo que no tenga animación dentro del juego, porque hay como un pack de animaciones, ¿no? Que tú puedes hacer como fumarte un cigarro o etcétera, ¿no? Todo lo que no tenga animación tienes que rolearlo, que se rolea a través del me y el do, ¿no? El me siempre que por eso que bebe mucho del guión cinematográfico, ¿sabes? Por eso también me resultaba muy interesante, ¿no? Como que tienes que describir tus acciones en presente. Todas aquellas acciones que no tengan animación, ¿no? Por ejemplo, la tesis mecánica y para coger las herramientas no hay una animación con la que puedas coger una herramienta, entonces entra dentro de la imaginación y a través de la escritura, ¿no? De tesis chain coge las herramientas, ¿no? Y luego con el do afirmas la acción que estás haciendo o describes tus sentimientos o lo que te mueve, ¿no? Entonces, este Chain tendría la herramienta en la mano. Y así se iría construyendo el rol. Y para interactuar siempre tienes que preguntar. Es decir, se da por hecho que hay interacción, pero la interacción no tiene que ser consensuada. Es decir, yo no puedo forzar a que tú realices una acción si tú realmente no quieres. Entonces, la forma en la que yo tengo tu aprobación es preguntándote si podría. Yo expreso mi sentimiento en el sentido de Stacy coge de la mano, imagínate que tú tienes un personaje que se llama, bueno, o a Brownie, ¿no? Que es un amigo de Stacy coge la mano a Brownie, podría, y Brownie tiene que decir sí o no. Y en función de su respuesta, Stacy tiene una acción, ¿no? En función de lo que tal. Sí. Pero esto es súper interesante, ¿no? Porque esto ya entra también en pragmática, ¿no? Y en el lenguaje. Yo no sé mucho de lingüística, pero sí que se me quedó de la carrera que tenía una asignatura de lingüística y lenguaje dentro del audiovisual, en las que nos explicaron, por ejemplo, que hay ciertas acciones que solo se realizan con la palabra, ¿no? Por ejemplo, si yo digo te lo prometo, o sea, eso solamente sucede porque yo te digo que te lo prometo, pero no pasa nada, o sea, no hay una acción, Claro. ni una cosa, ni un... Bueno, hay rituales también, ¿no? Que suelen acompañar, por ejemplo, o casarse, ¿no? O el bautizo, es como yo te caso, pues ya está, ¿sabes? Como ahí se ha efectuado una cosa así que ya ha pasado y que yo no la he visto, Claro. pero por la palabra, ¿no? Como que se ha creado, eso es súper interesante. Entonces, o sea, tú, en el momento que, por ejemplo, le preguntas a alguien si le das la mano y te dicen que sí, tú le estás dando la mano, pero eso no se ve en la imagen. Efectivamente. Qué bonito eso. Efectivamente. Hay otras acciones que sí, dar un abrazo, por ejemplo, si ves que te da el abrazo. Pero igualmente tienes que preguntarlo. O bien a través del texto, o bien se puede rolear hablando. También hay mucho solapamiento entre la acción, entre lo que escribe y lo que hace, ¿no? Porque a veces puede ser redundante, ¿no? A veces es bastante redundante, ¿no? Porque si yo te tengo que Sí. pedir... te tengo que pedir que me dé un abrazo, pero igual también tengo que escribirte te da un abrazo. Entonces hay también redundancia, ¿sabes? Es como que en ese... También se puede tentar a la suerte con el dado. Es muy interesante porque tú imagínate, yo con la Stacy he roleado que robaba tratamientos hormonales o tabletas de diazepam en el hospital. Yo no sé si hay, no sé dónde están, pero yo me meto en una habitación y roleo. /me, Stacy busca diazepam en los cajones del armario. /do, encontraría /dado y en función del número yo encuentro o no encuentro. Si sale de La un... barra dados, ¿cómo funciona el dado? Te sale un número del 1 al 6, donde a partir de 3 se considera una respuesta positiva. Es decir, Stacy busca diazepam, encontraría, si yo tiro los dados y hay un comando que te genera un número del 1 al 6. Si me sale un número 6, quiere decir que hay diazepam, entonces yo puedo cogerlo. Si me sale un 1, quiere decir que no hay diazepam. Es una respuesta negativa, por lo tanto no puedo cogerlo porque no hay. Si quieres jugar al Y billar el dentro dado... de... Dime, Espera. sí, dime. No, era porque el dado existe dentro del GTA como una animación. A lo mejor para... O sea, ¿para qué Es se un usa dentro del comando, GTA? Para es un apostar. comando. O un comando. Es para Eh, determinar si puedes realizar una acción o no, que queda como un poco sujeta al entorno que tienes. Es decir, si quieres jugar al billar, no se ve cómo juega al billar, pero tú puedes rolear que juega al billar. Puedes hacer una descripción de las bolas que hay en la mesa, a qué bola quieres apuntar, cuál quieres meter. Como por ejemplo, ve una bola blanca, justo delante tiene una bola negra, quiere meterla en el agujero de la izquierda,
tira fuerte, la metería. Yo tiro los dados. Si me sale un 3, la he metido. Al igual que si sale un 4, un 5 o un 6. Si sale un 1, un 2. O sea, a o creo partir que de el 3 va 3. lo positivo y de Sí, 3 1 o a 4, 3 no sé, negativo. pero va la mecánica es esa. Entonces vas creando tu acción en base al azar que te dan los dados. Ujú. O sea, lo que no me acaba de quedar claro, y perdóname que estoy ya espesa a esta hora, pero el dado entonces existe dentro del videojuego de GTA y dentro del GTA jugando normal, ¿no? Como suele jugar la gente que se compra el juego o que juega online en un servidor libre, Es normal un y script, corriente. ¿Cuál es la...? es un Es un script, script. claro, que te da un número en el texto. Es decir, tú pones barra dado en el panel de texto donde escribes todo, tú pulsas T y Ujú. ya puedes escribir, ¿no? En un cuadro de texto que hay arriba a la izquierda. Tú pones barra lateral dados y eso te genera eso es un script que te genera un mensaje en el que te dice el número que has sacado en los dados. Pero no hay unos dados Vale. físicos a los que tú Sí, puedas sí, tirar. no. Vale, pero que es un comando dentro del GTA, ¿no? Como que Sí. me da curiosidad saber en el GTA normal como para qué lo usará la gente, ¿no? Es O sea, que entiendo igual, este igual no como el existe, roleo se la propia. claro, igual no existe. Es decir, al Ah, final claro. el roleplay es un hack del GTA, ¿sabes? Vale, vale. Porque tiene sus menús particulares, sus acciones, su mod, su todo, ¿sabes? No tiene nada que ver con el GTA Online. Sí que tiene que ver que la ciudad es la misma. Bueno, vamos a omitir que mi cámara se ve congelada porque la protagonista aquí ya es Maite, ¿vale? Y a mí me No, 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 ve... la protagonista aquí es Stacy Chen, que a mí me robó el corazón. Me lo contó Elisa en la parte de atrás del coche de Patri, yo diciendo, hace mucha información y se iba a bajar en breve y yo, por favor, en plan, de repente me ha dejado como con las manos llenas y digo, no sé qué hace con esto, digo, te voy a hablar con José. Ah, Es súper interesante y vamos, estaré ahí presente para la operación de cambio de género qué de guay. Stacey Chen, por supuesto. O A sea, ver el tema si... del lenguaje, ¿no? Y cómo se usa para evocar, ¿no? Para nombrar, y eso cuenta como acción. Y además lo del consentimiento también, y me parece brutal, porque yo cogía a unos cuantos tíos de una discoteca y los metías todos a jugar al roleplay del GTA para que Para que aprendiesen aprendiesen. que hay que preguntar las Sí, cosas y que te tienen que dar una respuesta coherente, no ebria y no en una persona que no está en las condiciones tiene que estar, que te tienen que efectivamente. decir sí, puedes abrazar, du abrazar, o como Claro, se pues escúchame, du abrazar, du pues meter mano, se no evitaría me toques mucha el culo. mierda, ¿eh? Se evitaría mucha mierda, creo yo. Pues sí, sobre todo para las mujeres, porque luego si va a la policía, la llama y le dice que me ha tocado el culo, te dice, pues ok, ¿sabes? Pero evitaríamos muchos problemas las mujeres si hiciéramos un entrenamiento del GTA en consentimiento, que me Efectivamente. parece súper interesante, ¿no? Y como esto, vamos, en Estados Unidos sí que, por ejemplo, en la universidad yo he tenido la vivencia de que allí se hacen un montón de charlas y te dicen, si la persona no te ha dicho explícitamente que sí, y esa persona llega al día siguiente y te denuncia porque la has violado o la ha acosado, y ella no te ha dicho que sí, se la va a creer y es que eso es Claro, o una sea, no realidad, puede, claro. y una persona está borracha o que no está en su condición, ¿no? Entonces me parece súper interesante también, volviendo siempre a lo de la docencia, ¿no? Que me parece tan bonito que tú estás intentando meter, ¿no? Con este tema o explorar para luego poder hacerlo parte de tu práctica, ¿no? De docencia, ¿no? El que los chavales, sobre todo en esas edades tan difíciles, pues aprendan ese tipo de cosas. Sí. Que sobre esto ya te quiero preguntar así y ya terminamos. Es sobre, porque ayer me lo comentaste, ¿no? Pero me gustaría como que las personas también lo supieran, que ha sido tu experiencia con la gente joven y cómo, bueno, cómo te has sentido y lo que has observado en la gente más joven, ¿no? O qué sorpresas te ha llevado. Si puedes hablarnos de eso. Yo cuando estoy roleando no me he parado, excepto en el otro servidor que sí se apreciaba mucho más que, pues eso, la gente tal, pues a lo mejor me estaba insultando un niño que tenía 12 años o 13, ¿sabes? Y me estaba hablando así una persona que tiene 13 años, ¿no? O no, o a lo mejor alguien que tiene 40 y está ahí metido, ¿sabes? Que tampoco lo sabe. Entonces yo por eso cuando roleo no me paro a pensar mucho en la edad que pueda tener el otro. Siempre es como que el tema de la edad lo excluyo, ¿no? Siempre me baso en la acción que hace su personaje. Luego ya sí, cuando estableces una relación, pues ya obviamente conoces la edad de la gente, pero sí que es verdad que te lleva sorpresa porque la amiga de Stacy, Sonia, me dijo que tenía 16 años y yo no imaginaba que tuviera 16 años, pensaba que tenía muchos más. Tampoco muchos más, ¿no? Pero sí que fuera una persona por a lo mejor de 20 años, 21 años, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que te lleva sorpresa. Sí, sí. Tanto positivas Claro. como negativas, te diría yo, ¿no? En el sentido de cómo coño Sí. un niño de 12 años puede ser tan hijo de puta, tan chico, ¿sabes?
Y puede tener tan interiorizado una forma de ser tan desagradable, ¿no? Con una persona, con una persona, siendo tan pequeño, ¿no? Y es como, joder, qué jodido estás, en realidad. Claro. ¿Sabes, no? Claro. Y a nivel de, por ejemplo, tú has visto, o de la gente que ha sabido la edad, o que más o menos ha intuido la edad, has visto comportamientos como muy conservadores en gente muy joven. Yo te diría que sí, muy machista y muy desagradable, como te digo. Al final son personas las que están roleando y que viven en sociedad, ¿no? Y al final beben de su entorno y de lo que han aprendido y de lo que... Entonces, a través de esa transferencia que te estoy comentando y del personaje que tú elijas hacer, pues también se ven patrones que se ven diariamente. Incluso se acentúan, te diría yo, por el tema de que nadie te va a juzgar ni te va a penar, ¿no? Legislativamente o lo que fuera, ¿no? Claro. Como que la Eso es súper consecuencia se interesante porque diluye. al final, claro. No, pero es que lo pensaba, ¿no? Porque al final, por mucha educación que haya, y creo que en los institutos ya está cada vez la gente más concienciada, ¿no? Y que se intenta como hacer mucha educación, en Instagram también. Yo creo que ahora la gente, cuando yo tenía 17 años, pues yo no podía acceder a lo mejor a tanto contenido feminista en el 20, ¿sabes lo que te Claro, digo? claro. Ahora es todo el mundo hace, bueno, o por lo menos también es lo que te enseña el algoritmo, porque gente a lo mejor como nosotros, pues estamos siempre buscando cosas de activismo o apoyando causas, entonces lo que te da, pues lo que ves, ¿no? Que también luego habría que meterse en otro tipo de Instagram y hablas con otro tipo de gente y fliparlo, ¿no? Claro. Porque creo que a veces estamos en una burbuja un poco de todos Sí. somos muy progres, todos mis amigos, muy wake, no sé qué, Pero y luego hasta qué la punto, realidad es claro. otra cosa. Sí. Y hasta qué punto también, ¿no? Que eso es otro tema. Pero sí me parece como muy interesante el hecho de que luego, en realidad, cuando tú estás viendo la tele, es que yo lo último así que he visto de cultura pop, que ha sido La Isla de las Tentaciones, unos capítulos, sobre todo el final, Yo que no he podido vi el verlo. primero y el último, ¿no? Y es desastroso, ¿no? Es como, además se ha hecho como muchos memes y como muchas bromas con, al parecer había una chica que le puso los cuernos, bueno, en fin, líos de estos, ¿no? Y la chica antes de separarse de su pareja le dio un osito de peluche que se llamaba Rosito, que hubo muchísimos memes en internet con Rosito, porque el novio lo quemó, porque primero la amenazó con quemarlo y luego lo quemó. Y eso es comportamiento de hombre maltratador con los hijos de la mujer maltratada, ¿no? Que muchas veces, y yo decía, tío, ¿esto cómo está viendo la gente? Que entiendo que sí, que puede hacer un meme, que tal, pero la gente, nadie dijo, oye, esto es una acción de un maltratador, el te cojo a algo más pequeño que tú, más vulnerable, que tú me has dado, Y te lo entre comillas, destrozo, ¿no? Que es claro. nuestro, y lo destrozo. Y esas cosas las está viendo la gente dentro de un contexto de, yo nunca sería así, o espectáculo y tal, pero eso yo creo que se le va quedando a la gente, ¿no? Y unas cosas de docencia, ¿no? Que has tenido ya dentro del GTA, ¿no? Que ha estado enseñando a gente sobre la transexualidad, sobre el género, y si nos pudieses contar alguna anécdota para que lo escuche la gente que no te ve normalmente, pues estaría muy bien. Anécdota. Es muy complicado encontrarle una pareja a Stacy. Me parece curioso. Porque yo creo que la gente se piensa que... Bueno, al final saben que soy un chico el que está roleando, ¿no? Entonces... parece que si alguien se acerca a la Stacy, si algún chico se acerca a la Stacy y quiere ser su pareja, parece que se está poniendo en entredicho incluso su sexualidad fuera del juego. Entonces ahí los límites de personaje a persona yo creo que ni existen, ¿no? En el tema de establecer una relación más profunda con los personajes, ¿sabes? Al menos con este tipo de personajes. Que luego hay excepciones, ¿no? Porque si al final tú te tomas tu rol en serio, entiendes que estás interpretando un personaje a sabiendas de que la otra persona es un hombre, ¿no? Interpretando a una transgénero o lo que fuera, pues sí puedes... O sea, hay gente que no tal, pero no es la mayoría, ¿sabes? Eso es curioso porque además creo recordar que fue de la última temporada de Black Mirror, de la penúltima, que había un capítulo que iba sobre un hombre que juega con su amigo a es como un videojuego hipotético, ¿no? Un poco como de rol y también de pelea, como un Street Fighter, ¿no? Un Tekken 3 o algo así. Y entonces salía pues que en un momento dado ellos empiezan a liarse, ¿no? Y a acostarse dentro del juego. Y el hombre, son los dos hombres, lo que pasa es que uno tiene un personaje de mujer, y el hombre fuera del juego como que rechaza a este amigo suyo, ¿no? Al final, bueno, ya veis el capítulo si queréis, que no es una gran obra de arte, pero me parece como interesante ese concepto de cómo se ve ejemplificado, debería entenderse en el roleplay que el género es una performatividad, pero es que también lo es fuera, ¿no? En el mundo real también tú performas el género que eliges o no performas género y eres no binario, depende, ¿no? Pero es interesante que la gente no sepa esa línea del roleplay. Claro.
¿Tú has encontrado a más hombres jugando con personajes de mujeres o al revés o viceversa? Lo he encontrado, pero desde la sátira, ¿no? Bueno, sátira, no sería sátira la palabra, pero sí creo más desde el troleo, más que como te lo estoy planteando yo, ¿sabes? O a lo mejor yo lo he interpretado así, ¿vale? No quiero decir que se lo hayan hecho para tal, pero yo creo que ha sido más como cercano al transformismo, ¿no? No tanto a la identidad de género. ¿Sabes? Más como una caricatura de la mujer. ¿Sabes? Más que el plantearte la evolución de un personaje transgénero dentro de un contexto como el roleplay. Sí. Que en realidad eso lo vemos también como en el roleplay que pasa en carnaval, ¿no? Que es lo más típico del mundo español y creo que del mundo en general, que todos tus amigos heteruzos se vistan de mujer, porque es que les encanta, ¿no? Y es como haces toda la performatividad del género como súper chunga, de las mujeres de su casa, o yo he visto de mujeres de pueblo, de trabajadores sexuales, de strippers, de todo he visto, ¿no? Entonces es muy interesante como eso que hacen los hombres heteros, ¿no? Que es como, ay, como quiero en realidad... Sí, que es una broma, pero como todo lo que hablamos, roleplay, la broma, que al final hay algo ahí como de me gustaría saber qué se siente, ¿no? Aunque se ha llevado una ropa. Sí. Pues determinada, yo creo que ¿no? el roleplay más o menos del estilo. Bueno, yo ya creo que ya nos vamos a despedir. Yo creo que se han dicho muchas cosas interesantes, ¿no? Sí, sí. Y ojalá se abra un espacio de que nos enseñemos todas a todes y todas y todos, nos enseñemos cosas lo uno a lo otro, que esto está muy chulo y se puede hacer multiplataforma también, en Twitch, en YouTube, en Instagram, pero a ver si hacemos ahí un colectivo chulo donde de sea, pero hablar y y comunicarnos y compartir conocimientos y emociones. ¿Y vivencias? Sí, todo. Qué bonito, José, hablar contigo. Igualmente, bebé. Muy, muy contento de recibir ese mensaje. Y ya me anunció algo Eli de que te había flipado y tal, pero sí, yo ya imaginaba que iba a ir. Pero es que esto a mí me parece una performance, a mí me parece un acto artístico, pero en toda regla yo te animaría a que lo grabases, ¿no? También por la calidad cinematográfica, ¿no? Que en algún momento te plantee, luego te pasaré algunos vídeos, o los podemos poner también por Instagram, que la gente tenga acceso y tal, pero alguna obra de arte que juegan con el roleplay que me parece que es bastante chulo porque puede llegar a hacer una película, ¿no? Hay gente que también hace películas con los Sims y cosas así, ¿no? Pero esto es una performance en realidad, ¿no? Y creo que es tan bonito como divulgarlo también, que es muy importante que tengamos y que tenga este espacio para hablar de lo que has vivido, ¿no? Y que nos podamos poner en el lugar de una persona transexual y lo que puede llegar a vivir día a día, ¿no? Si no es lo que hemos dicho, una cantante, un artista, una persona del espectáculo, ¿no? Que se entiende de otra manera. Así que me parece precioso. Muchas gracias por hacer esto, porque sé que son muchas horas. Y te voy a contar una anécdota para finalizar. Un chico estuvo enamorado de Stacy, pero le obligaba a cambiarse el género. No aceptaba que no fuera una... O sea, que no hubiera dado el paso. Entonces como que la presionaba para ello. Al final ese hombre acabó suicidándose. Otro se suicidó cuando Stacy le intentó dar la mano. Sí, no aguantaba el rol y como nos quedamos tirados en la montaña y la Stacy iba con él, cuando le rechazó la mano, cuando vio una piedra se tiró por la piedra para no tener que... Sí. Y luego la Stacy también dio una clase de identidad de género y sexual muy interesante, ¿no? Porque como no paraban de llamarla travesti, un día se tuvo que sentar a explicar un poco diferencias, matices y... Claro, porque aquí la cosa es que Stacy es lesbiano. No, además Stacy, de una mujer transexual o es bisexual. Es bisexual. Es bisexual. Ya tuvo una Entonces la gente como que no entendía tampoco que fuese a lo mejor una persona bisexual, claro, pero que quisiera cambiar de género. Efectivamente. Y fue como el total cambio de... Entonces también se puede hacer educación, por eso digo, dentro del roleplay, ¿sabes? A través de... Pero es que además eso es súper importante, ¿no? Como el cambiarle la vida a dos personas que te estén escuchando, cambiarle ese concepto, que esas personas abran la mente, o que sea una persona. Claro. Pero eso es lo más importante que tiene toda la expresión artística, o yo creo que todas las acciones que las personas llevan a cabo, ¿no? El poder ayudar a otro a ser más compasivo y a crear un mundo mejor para todos, ¿no? Sí. No desde la tolerancia, porque es que odio como el concepto de la tolerancia, pero es como que parece que te tolero, en plan... Como te doy, vale, ¿no? Es como que te otorga cierta superioridad a la tolerancia, ¿no? En plan... Sí, claro, o sea, te tolero, que pero desde mi posición de... Sigo de que yo
yo soy normativa y tú no, pero yo te tolero, pero Claro. tolerancia entiendo que el poder que tiene, ¿no? Y sé que es una palabra que usa mucha gente y tal, pero creo que también hay que revisarla como no sé, es que tolerar no hay que tolerar a nadie, es que todos tenemos el mismo derecho a estar, todas y todos Claro. tenemos el mismo derecho a estar aquí. Así que con este tipo de acciones creo que se puede empezar a cambiar cosas. Así que muchas gracias, Sí. José. A ti, bebé. Muchas gracias, Eli, por presentarnos y a todo el mundo que nos está viendo. Siempre el Madame nexo de Letters, unión mejor maravilloso. Sí. Eso, mejor nexo de unión imposible. En general a la gente le ha parecido muy interesante la conversación y a mi hermano también, que decía que no encontraba nada interesante en mi canal. Pues aquí tiene algo interesante de mano de Maite, que es una maravillosa persona, como ya he dicho, y ya hablaremos para futuras conversaciones, si te apetece, y a Por ver lo que supuesto, podemos sacar. claro. Tanto en Me mi Twitch como encantaría, en y a el ver tuyo, si, donde quieras, claro, ¿vale? Siempre pues sí, compartiendo. a ver si nos da una clasecilla, como un taller. Si tengo que hacer un día un tutorial, sí, aunque yo estoy últimamente un poco que necesito que me lo den a mí por los fallos que estoy teniendo, pero bueno, yo os comento lo poco que sé. Sí. Lo arreglamos juntos, eso siempre. Sí. Pues nada, José, que me encanta verte. Muchas gracias por hablar conmigo y por hablar con todos. Igualmente. Un beso muy fuerte, cuídate, bebé, hablamos. Buenas noches, Chao. cariño. Chao. Adiós, Un beso adiós, fuerte. preciosos.